Hace unas semanas traté un tema acerca del libro de Santiago. Miramos un tema del capítulo 1. Hablé acerca de la sabiduría que debemos tener en medio de las pruebas, la cual es muy necesaria y más aún en esos tiempos. También leímos que si a algunos le hace falta sabiduría, que se la pida al Señor, dice la palabra, pero sin dudar. El tema anterior también vimos que el autor de esta carta es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y de cómo es que Santiago pasó de ser un escéptico a convertirse en un fiel seguidor de Jesucristo, de su hermano, al verlo resucitado. Hoy estaremos viendo un tema del capítulo 2, donde el autor va a aplicar los principios de una fe viva a la vida congregacional, a la reunión de los creyentes. Y Santiago nos va a desafiar a rechazar la parcialidad y el prejuicio y a valorar a todos en la familia de Dios. Sabemos que la salvación es un asunto claramente individual, es un asunto entre la persona y Dios. Sabemos que para ser salvo uno tiene que nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Sin embargo, existe también la dinámica de comunidad que debe estar presente dentro de la vida cristiana. Un cristiano no debe vivir aislado, apartado de los hermanos de la iglesia. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, pero dentro de ese convivir debe de haber respeto, amor, consideración y no prejuicio, discriminación, favoritismo o parcialidad. El tema de la prédica de esta mañana se titula El pecado de la parcialidad. El pecado de la parcialidad. Vayamos a Santiago capítulo 2. Leamos los versículos del 1 al 9. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Santiago comienza su discurso sobre la parcialidad de manera directa, diciéndonos que como creyentes no debemos mostrar favoritismo, discriminar o tener prejuicios. Y no lo dice como una sugerencia, no dice, bueno, si ustedes quieren, no, sino que es una prohibición, lo hace como una prohibición. Ahora, debemos entender como creyentes que una correcta relación con Dios exige necesariamente una correcta relación con los demás, es decir, con nuestro prójimo. El punto de Santiago es que la parcialidad es inconsistente con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Leamos nuevamente el versículo 1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Fíjense cómo es que Santiago llama a sus oyentes, hermanos míos.
Y esto da a entender claramente que sus destinatarios o a quienes él se está dirigiendo son creyentes, son hermanos en la fe. Hermanos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. En otras palabras, les estaba diciendo, no tengan prejuicios, no traten a las personas con distinción. Dios, queridos hermanos, no hace acepción de personas. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un versículo en Deuteronomio 10:17 que dice lo siguiente: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Y el Señor espera que sus hijos reflejen la misma imparcialidad. Dios no hace acepción de personas. Él no presta atención al estatus económico o a la raza o nacionalidad o cualquier clase o distinción de ese tipo. Ahora, no sé cómo es que tú veas o pienses acerca de nuestro tiempo actual, acerca de la era actual. A lo mejor crees que vivimos en un tiempo donde estamos llenos de prejuicios, lleno de discriminación, o que los prejuicios hoy en día son muy fuertes. O quizás no piensas eso. En el tiempo de Santiago, en el tiempo de Santiago, era una época donde había mucho más prejuicios que en nuestro tiempo. A veces uno pensaría que no, pero en aquel tiempo habían muchos más prejuicios que ahora. Santiago escribe esta carta en una época donde la parcialidad era muy fuerte. La gente en ese tiempo estaba lleno de prejuicios basados en clase social, en el origen étnico, en la nacionalidad, en el origen religioso, etcétera. En el mundo antiguo, las personas eran permanentemente categorizadas. O eran judíos o gentiles, o eran esclavos o libres, o eran ricos o pobres, griegos o bárbaros, hombre o mujer, y otras razones más. Y una de las cosas más sorprendentes y gloriosas, por decirlo así, de la iglesia primitiva fue que los cristianos salieron de ese patrón, es decir, se elevaron por encima de esas distinciones. Y eso sorprendía mucho a la gente de esa época, no solamente a los romanos, sino también a los judíos que no habían creído en Cristo. Les sorprendía que hubiera comunidades cristianas donde los ricos y los pobres estaban sentados juntos en la misma congregación, donde estaban juntos esclavos y libres, donde estaban griegos y bárbaros, judíos y gentiles. Eso era algo sorprendente para ellos, que estuvieran sentados o que fueran parte de la misma comunidad cristiana en algún lugar. Pero quiero que entiendan, hermanos, que ese cambio no fue algo fácil para los creyentes de aquel tiempo. No es que se haya dado de un momento a otro. Incluso puedo decir que había muchos que aún no habían comprendido eso. Es decir, que seguían pensando como antes. Y esa es la razón por la que Santiago va a tocar sobre este asunto en el capítulo 2 de su carta. Santiago entendió, al igual que Pablo, que parte de la gran obra de Jesucristo en la cruz fue derribar esas barreras que separaban a las personas. Leamos lo que escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Efesios 2, 14 y 15. Porque él mismo, refiriéndose a Jesucristo, porque él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, aquí se refiere a judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo, de dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Ven eso, hermanos? Jesús, a través de su obra en la cruz, derribó el muro de separación que había entre judíos y gentiles. Pero debemos entender que no solamente se aplicaba a judíos y gentiles, también derribó los muros de separación que había entre clases, entre razas, entre nacionalidades, y por esa razón es que ahora podemos ser uno en Jesucristo. Y eso es las gloriosas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ahora, sabiendo eso, qué importante es para nosotros escuchar la exhortación que hace Santiago acerca de no hacer distinción entre las personas. Leamos los versículos del 2 al 4. Santiago capítulo 2, versículos del 2 al 4. Allí Santiago va a hablar sobre cómo esta parcialidad podía manifestarse en una comunidad cristiana. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces? Han venido a ser jueces con malos pensamientos. Esta es una ilustración hipotética. En estos versículos, Santiago pinta un cuadro muy realista y que cada uno de nosotros podría imaginarse esa escena. Cada uno puede imaginarse lo que Santiago está diciendo aquí. Podríamos decir que en la iglesia estamos teniendo un servicio como todos los domingos. O si deseas, o si prefieres, imagínate un servicio en el tiempo de Santiago. Están allí los hermanos, reunidos, listos para poder adorar al Señor. Y de repente entra un hombre que obviamente es rico. Se le puede ver por el carro con que llega, o por los anillos o cadenas de oro que tiene puesto sobre él. Y eso es lo que menciona Santiago, un hombre con anillo de oro, o por su ropa fina, por su ropa lujosa. Así que claramente este hombre tú lo ves y es un hombre pudiente. Los anillos en el tiempo del Imperio Romano era una forma muy destacada de mostrar la riqueza de una persona. Y fíjense que en aquel tiempo habían tiendas, comercios donde uno podía alquilar un anillo para una ocasión especial, para poder dar la imagen de ser más rico de lo que era. Y es gracioso cómo las cosas no cambian aunque pasen los años. Pueden pasar 1000 años, 2000 años y las cosas siguen igual. Así como era antes, también lo es ahora. La gente siempre está tratando de impresionar a los demás, de impresionar a la gente, haciéndoles pensar que son más ricos o que tienen más de lo que realmente tienen. Volviendo a la historia, este hombre rico llega a la congregación y la gente que estaba allí, los hermanos, lo ven llegar y al entrar seguramente dicen, wow. Pero no mucho después de haber entrado este hombre rico, llega también a la congregación un hombre pobre con ropa sucia, con ropa andrajosa. Posiblemente puede que haya sido un mendigo. Ahora, cuando el hombre rico ingresa a la congregación, se le da una atención especial. Se le dice, siéntate aquí en un buen lugar. Quizás también le dijeron, ¿quieres un café? ¿Quieres un vasito de agua? O le preguntaron si necesitas algo o tienes alguna pregunta. Se le dio una calurosa bienvenida por parte de los hermanos.
Pero ¿qué le dijeron al hombre pobre cuando entró? No hay asiento para ti. Tú estate allí parado, quédate allí parado. O si quieres, siéntate junto a mi estrado, es decir, en el suelo. Ahora, podríamos decir que el problema de Santiago, que el problema que Santiago presenta en este pasaje no es tanto el buen trato al hombre rico, sino el maltrato al hombre pobre. Si se hubiese tratado al hombre pobre con el mismo cuidado y preocupación con que se trató al hombre rico, todo estaría bien. Pero en el fondo, hermanos, el problema era que había algo malo en el corazón de estas personas, de estos hermanos que recibieron a estos dos hombres. Y eso se muestra en el hecho de que trataron al hombre rico de una manera y al hombre pobre de otra manera. Tratas muy bien al hombre rico y muy mal al hombre pobre. Y ese es el gran problema que Santiago va a señalar aquí. Tanto así que va a decir lo siguiente en el versículo 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Esa manera de actuar o tratar a las personas muestra que uno tiene malos pensamientos, que no está pensando bien, que su corazón no está bien, que su corazón es malo. Debemos tener cuidado para no caer en ese pecado, queridos hermanos, porque es un pecado y es muy fácil de caer en eso. Es muy fácil de caer o de juzgar por las apariencias. Inclusive, el profeta Samuel, cuando fue enviado por Dios a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos, que sería el nuevo rey de Israel, Samuel, al entrar a la casa de Isaí y al ver a su hijo mayor, al verlo que era grande, alto, fuerte, pensó, se dijo a sí mismo, este debe ser el escogido de Dios. Samuel se dejó llevar por la apariencia externa, pero el Señor le va a decir a Samuel en 1 Samuel 16:7, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Pablo dijo en Romanos 12:2 que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Necesitamos que esos malos pensamientos que tenemos sean transformados por la palabra de Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y cambie nuestra manera de pensar. ¿Y cómo sabemos si tenemos malos pensamientos? Si estás mostrando ese tipo de actitudes, si estás mostrando ese tipo de parcialidad. Pero ojo, esa es solo una manera en que puedes darte cuenta que no estás pensando bien, que tu corazón no está bien. Los malos pensamientos eran evidentes por las acciones de prejuicio y parcialidad de estos hermanos. Y podemos ver al menos tres formas en que esta parcialidad muestra un pensamiento equivocado, es decir, un corazón malo. La primera forma en que mostramos un pensamiento equivocado es cuando nuestro actuar muestra que nos preocupamos más por la apariencia externa que por el corazón. Y a veces, y yo diría todos, por no decir algunos, somos muy rápidos para juzgar. A veces vemos a alguien bien vestido o que tal vez se ve bien de cierta manera y podemos decir, esa es una buena persona,
solamente lo vemos, ni lo conocemos, ni hemos hablado, pero por su aspecto decimos, ese tiene que ser una buena persona. Y podríamos estar muy equivocados en esa estimación. Por otro lado, podrías ver una persona que no está bien arreglada, que quizás tiene su ropa un poquito arrugada, un poco sucia, o no se ve tan bien. Y podríamos decir, esa debe ser una mala persona. Y no necesariamente. Les doy un ejemplo. Una señora podría estar caminando por la calle y ve pasar a un jovencito bien vestido y de buena presencia y lo ve y hasta lo saluda y sigue caminando como si nada. Pero de repente aparece otro jovencito con ropa viejita y tal vez sucia y lo primero que hace es agarrar bien su cartera. ¿Qué creen que está pensando la señora? ¿Qué creen que está pensando? No juzguemos. No juzgues solo por la apariencia externa. No es bueno. Debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para juzgar a las personas por el corazón y no por su apariencia externa. La segunda forma en que esta parcialidad se muestra es en el que no entendemos quién es importante y quién es bendecido ante los ojos de Dios. A veces asumimos que si una persona tiene dinero, es una persona bendecida. Y hasta podemos decirle, wow, hermano, qué bendición, qué bueno que te está yendo. Pero no necesariamente es así. A veces las riquezas podrían ser una maldición para una persona. Algunos dirán, ¿qué? ¿Qué está hablando el pastor? ¿Cómo va a ser una maldición tener dinero? Las riquezas, queridos hermanos, pueden ser un obstáculo para el reino de Dios. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? La riqueza de él era lo más importante, tanto así que no pudo seguir al Señor. Cuando el Señor le dijo, vende lo que tienes, dale a los pobres y sigan, y siguen. Se fue muy triste, porque para él su dinero, su riqueza era lo más importante. No pudo ir tras el Señor, porque su riqueza o lo que estaba en su corazón o lo más importante eran las riquezas. Hay personas que tienen ansiedad, estrés y problemas en sus vidas porque tienen tanto que están preocupados constantemente. Tienen tanto y eso les preocupa. Todo el tiempo están pensando en eso, todo el tiempo están preocupados. Y eso no es algo bueno ni bonito. Y en esto les puedo decir que es así por experiencia. Vivir de esa manera no es una bendición. Hacemos una estimación equivocada cuando pensamos que ser rico automáticamente significa que una persona es bendecida, que una persona es honrada por Dios. La tercera forma de mostrar parcialidad lo podemos ver a través del egoísmo en nosotros. Pregunto, ¿por qué es que favorecemos al hombre rico sobre el hombre pobre? Por lo general es porque hay algo en mí que dice que el hombre rico puede hacer por mí que el hombre pobre no puede hacer. Y eso muestra lo egoístas que somos, ya que uno está viendo a la gente por lo que te puede dar o por lo que puede hacer por ti. Estos son tres grandes errores que podemos cometer cuando tenemos ese tipo de pensamiento, ese tipo de pensamiento malo de parcialidad. Solo nos preocupamos por la apariencia exterior. Le damos demasiada importancia a la riqueza material y eso demuestra que tenemos un corazón malo que necesita ser transformado. Ahora, Santiago va a continuar desarrollando esta idea a partir del versículo 5. Leamos los versículos del 5 al 7. Hermanos míos, amados,
Escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Quiero que recuerden, hermanos, que el problema no es que uno esté siendo demasiado amable con el hombre rico, sino que está siendo demasiado grosero con el hombre pobre. Si uno los tratara a todos, es decir, al rico y al pobre, de igual manera, o los trataras bien a ambos, no habría problema. Lo que nos olvidamos muchas veces es lo que dice en el versículo 5, en la pregunta que va a hacer Santiago. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? El concepto de que los pobres son bienaventurados o bendecidos muchas veces puede ser malentendido. Santiago aquí no dice, no está diciendo que todos los pobres son ricos en fe. Eso no está diciendo. Santiago no dice que todos los pobres son ricos en fe, ni excluye a los ricos de las filas de los salvados, porque también hay ricos, y lo vemos en la Biblia, que llegaron a Cristo, que se convirtieron al Señor. La elección de los pobres no debe basarse en ningún mérito inherente a la pobreza. La iglesia primitiva no provenía de la clase rica o de la gente o de la clase gobernante, sino que la mayoría de los que estaban allí, o podría decir que la gran mayoría de la gente que componía la iglesia primitiva era pobre, eran los pobres a los ojos del mundo. Fíjense lo que dijo Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, hablándole a los hermanos, a la congregación, para que ellos se den cuenta, porque muchas veces tal vez habían tantas cosas o se ponían tantas ideas en su mente. Fíjense lo que les va a decir Pablo. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no había gente rica, gente poderosa, gente, o sea, no. Dice, no, no había muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Los pobres, al pasar por muchas necesidades, al no tener los recursos que poseen los ricos, muchas veces están más dispuestos a buscar a Dios, a depender de Dios. Podríamos decir que tienen más oportunidades para confiar en Dios debido a la vida que tienen, a las necesidades que tienen. Y eso puede hacer que muchos de ellos, o que puede ser que muchos de ellos puedan ser o la oportunidad de ser más ricos en fe que los ricos, que tienen de todo y que muchas veces piensan que no necesitan de Dios. Pero eso no quiere decir que por ser pobres son automáticamente elegidos y salvos, porque no es así. No porque son pobres, él es pobre, él es salvo, no es así. No nos equivoquemos. Además, no es como que si la pobreza produzca riqueza de fe, ya que hay pobres que son más orgullosos que los ricos, aunque no tengan nada. No tienen nada, pero son sumamente orgullosos. Así que no depende la pobreza, o la pobreza no depende, no, la pobreza no simplemente porque uno es pobre produce riquezas en fe. No. Ahora, es cierto que Dios tiene una especial atención hacia los pobres, pero tengamos presente que la fe, como todo lo de la salvación, es un don de Dios, y que Dios es quien elige según su soberana voluntad.
Y aunque la mayoría de cristianos eran pobres, hubo también personas que eran ricas, que se habían convertido al cristianismo. Algunos de ellos es José de Arimatea o Nicodemo o también vemos a Cornelio, el centurión romano que se convirtió a Cristo, que era un gentil, así que, y no solamente ellos, seguramente habían muchos más. Antes de continuar, quiero dejar en claro, hermanos, que la Biblia no condena la posesión de riquezas. Es más, hay grandes hombres de fe, como vemos en el Antiguo Testamento, a Job, o sea, a Abraham, que eran hombres muy ricos. Lo que la Escritura condena o prohíbe es el amor a las riquezas. Santiago hace una pregunta en el versículo 6. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Santiago les recuerda a sus lectores que los ricos a menudo eran quienes cometían actos de opresión contra los demás. Y eso se debía muchas veces a que, como Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 6:10, donde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese era el motivo principal de por qué los ricos explotaban y se aprovechaban de los pobres, que no podían defenderse, que no podían pagar una defensa, no podían pagar a un abogado. Y eran los ricos quienes llevaban a los pobres a los tribunales. Leamos los siguientes versículos 8 y 9. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado, dice la palabra. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Ahora, quiero que ustedes noten que Santiago está hablando a cristianos. Está hablando a cristianos. ¿Ok? Y aquí está hablando acerca de ser hallados culpables por la ley como transgresores. Así que voy a tratar de, o sea, explicar a qué se refiere, porque uno podría pensar, no, la ley es del Antiguo Testamento. Fijemos, la ley real que menciona Santiago aquí no se limita al decálogo, sino que incluye toda la palabra de Dios, toda la escritura. La ley real se resume en el mandamiento del amor, primeramente hacia Dios y después hacia el prójimo. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, fíjense lo que dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Santiago seguramente anticipó que algunos le preguntarían, que algunos podrían decirle, mira Santiago, cuando yo demuestro amor a mi prójimo rico, ¿acaso no estoy cumpliendo la ley real? Eso es lo que estoy haciendo, mostrando amor, como el Señor dice que nos amemos a nosotros mismos. Pero no es así. No es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban siendo parciales, porque no estaban amando al hermano pobre de la misma manera que estaban amando o tratando al hermano rico. Estaban haciendo diferencias. Y por eso Santiago va a decir en el versículo 9, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Quien hace acepción de personas, muestra favoritismo, comete pecado. Y el problema
No es que uno sea amable con los ricos. El problema es que estás mostrando parcialidad con los ricos y no estás siendo amable con el pobre. Y eso es algo que debemos tomar muy en serio, porque muchas veces hacemos eso o hemos hecho eso. Tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Tal vez lo hemos hecho de manera inconsciente, pero lo hacemos y eso no está bien. Tenemos favoritismo sobre ciertas personas y eso es pecado, dice la palabra. La parcialidad no solo es contrario al carácter de Dios, sino que es incompatible con la fe. Por lo tanto, es pecado. Dios no hace acepción de personas y espera que sus hijos tampoco lo hagan. Todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios. No importa el color de piel que tengas, o la raza que seas, o nacionalidad, o si eres rico, o si eres pobre, o si eres hombre, o si eres mujer. Dios nos ama a todos por igual. Ahora, comenzando el versículo 10, habiendo Santiago planteado el asunto de la obediencia a la ley de Dios, va a continuar con ese pensamiento en los próximos 4 versículos. Leamos los versículos del 10 al 13. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así, así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago, en el versículo 10, va a decir, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, es decir, tropieza en uno de los mandamientos, se ha hecho culpable de todos. Santiago lo que está haciendo aquí es protegernos en contra de una obediencia selectiva. Y les explico a qué me refiero con esto. A veces nosotros tendemos o podemos escoger cuáles mandamientos seguir, obedecer y cuáles no, cuáles simplemente ignorar. Por ejemplo, podríamos decir, me gusta el mandamiento de Dios contra el asesinato, así que voy a obedecer ese mandamiento. Voy a obedecer porque no estoy de acuerdo con el asesinato, así que ese mandamiento me gusta. Pero no me gusta el mandato contra el adulterio, así que ese lo voy a ignorar. Así que algunos escogen unos y otros los desechan. Uno, a esto obedezco, esto no obedezco. Eso es tener una obediencia selectiva. Tú puedes pensar que puedes hacer eso, pero ¿qué dice la palabra? Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla, tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. La verdad de esta declaración, hermanos, nos debe hacer ir, correr hacia nuestro Salvador, correr hacia Jesucristo. No te hace pensar que si has quebrantado la ley en un aspecto, la has quebrantado en su totalidad. Tú y yo necesitamos un Salvador. Todos necesitan un Salvador. Por eso predicamos a Jesucristo como el Salvador del mundo. Por eso entendemos lo que Santiago entendió, que nadie llegará al cielo por guardar la ley, porque nadie puede hacerlo. Podemos llegar al cielo porque solo hubo un hombre que guardó la ley perfectamente en nuestro nombre, a favor nuestro. Y ese hombre es Jesucristo. Él murió para pagar la pena del pecado, porque tú y yo quebrantamos la ley. Solo por medio de Él podemos alcanzar la salvación, porque Jesús cumplió
la ley en nuestro nombre. Él se entregó como sustituto por cada vez que nosotros quebrantamos la ley. ¿Acaso eso no es maravilloso, hermanos? Que Jesús, Él, dio su vida como sustituto por nosotros. Ahora, a la luz del hecho de que no podemos ser selectivos sobre nuestra obediencia a la ley, Santiago va a decir en el versículo 2, así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Los creyentes estamos bajo la ley de la libertad, por si algunos no lo sabían. Estamos bajo la ley de la libertad. Santiago mencionó acerca de esta misma frase en el capítulo 1, en el versículo 25. Leamos lo que dice ese versículo. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, está hablando acerca de la escritura, acerca de toda la palabra de Dios. El que mira atentamente a la ley perfecta, que dice luego, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Estamos, hermanos, bajo la ley de la libertad. Tenemos libertad. Muchas veces cantamos que Cristo nos ha hecho libres y así es. Somos libres en Cristo. Estamos bajo la ley de la libertad. Pero aún así es la ley que debe ser obedecida y por la cual seremos juzgados. Algunos dirán nuevamente, ¿cómo que vamos a ser juzgados? Yo pensé que mi juicio había terminado. Yo sé que no voy a tener que estar ante el juicio del gran trono blanco que menciona Apocalipsis capítulo 20. Además, pensé que mis pecados habían sido perdonados. Y claro que sí, sí, así es. Al creer en Cristo y al arrepentirnos de nuestros pecados, tus pecados son perdonados. Pero la Biblia dice que los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso lo menciona en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Leamos lo que dice este versículo. Y nuevamente, Pablo aquí está hablando a los corintios, a los hermanos, a los creyentes de esta iglesia. Fíjense lo que les dice. Porque todos nosotros, les dice a los hermanos, debemos comparecer, presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que todos nosotros, los creyentes, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí tendremos que dar cuentas de cómo hemos vivido en esta tierra. Por eso tenemos una ley. Es una ley de libertad y debemos de guardarla, debemos de obedecerla. Fíjense lo que dice Santiago a continuación, versículo 13. Porque el juicio, menciona nuevamente el juicio, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Saben, queridos hermanos, como personas seremos juzgados por la ley de la libertad. Debemos mostrar siempre misericordia a los demás. Y una manera de hacerlo es absteniéndonos de parcialidad, de discriminación, de prejuicios. La misericordia que nosotros mostremos a los demás se extenderá a nosotros en el día del juicio. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente menciono un pasaje del Sermón del Monte. Mateo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. Y podría decir, qué miedo.
Y digo, qué miedo, porque muchas veces tenemos la tendencia de querer dar a los demás una pequeña medida de misericordia. Pero para nosotros queremos que el Señor tenga mucha misericordia. Para los demás un poquito, pero para nosotros, Señor, dame mucha misericordia. O sea, eso es lo que queremos para nosotros. Queremos para nosotros una medida gigante de misericordia. Pero muchas veces queremos medir la misericordia hacia los demás con una cucharita de té. Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí queremos misericordia y queremos que se nos traiga en un camión, en un camión volquete. O sea, queremos una cucharita medimos, nosotros sí queremos un montón. Queremos que se nos traiga misericordia en un tanque, en un camión volquete. Y ven la diferencia, hermanos, ven la diferencia de cómo nosotros vemos las cosas y cómo pedimos. Pero ¿qué dice Dios? Voy a usar la misma medida con la que midas para ti. Dice, con la medida con que midan, se les medirá. Así que el Señor va a usar la misma medida con que midas para ti. La que has usado hacia los demás, esa misma medida se te dará. Y cuando ves eso y entiendes eso, vas a querer mostrar mucha misericordia a los demás. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de mis hijos, de mi esposa, de mi padre, de mis hermanos, de ustedes, quienes Dios ha puesto bajo mi cuidado. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestros seres queridos. La misericordia, hermanos, triunfa sobre el juicio. Muchas veces nos gusta juzgar, pero no tenemos misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Necesitamos recibir la misericordia de Dios porque entendemos que hemos sido culpables bajo la ley de la libertad de haber mostrado favoritismo, parcialidad en algún momento. Yo lo he mostrado y mientras preparaba el tema decía, Señor, me acordaba de ciertas veces que he mostrado favoritismo. Estoy seguro que tú también. Estoy seguro que todos lo hemos hecho. En algún momento hemos mostrado favoritismo. Pero al escuchar la palabra y darnos cuenta, decimos, no está bien. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Que el Señor ponga amor y misericordia en nuestros corazones hacia los demás y quite de nosotros todo mal pensamiento. Que el Señor transforme nuestra mente. Necesitamos correr a Jesucristo, queridos hermanos, agarrarnos de Él y nunca soltarnos de su mano. Quiero terminar con esta última frase del pasaje de Santiago que hemos visto. Y quiero que recuerdes esto siempre. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Pongámonos de pie. Oremos.